estamos otra vez frente a la ejecución de aquella consigna, el que pueda hacer que haga, que fue la que emitió quien tiene esa ascendencia sobre los jueces conservadores vinculados al Partido Popular, que es el mismo señor que hace tiempo ya nos metió en una guerra ilegal en Irak con muchas mentiras. No se imputa a los subordinados de Félix Bolaños, no se imputa a los superiores de Félix Bolaños, pero sí se imputa a Félix Bolaños. Es una instrucción que está hecha con bisturí para llegar al ministro de la Presidencia. Pero tiene además una segunda peculiaridad. Carla, cuando alguien aforado, un ministro, es imputado, la causa entera suele ir con él. Pero Peinado lo que hace es una instrucción para que solo se impute a Bolaños y solo se investigue a Bolaños mientras él retiene el resto de la causa. El juez Peinado intenta retener todo lo que rodea al caso Begoña Gómez, pero le entrega solo Bolaños al Tribunal Supremo. Extraño. En mi opinión, como ciudadana y como jurista, es un escándalo. Es un completo escándalo. O sea, el auto no tiene ni pies ni cabeza. Fijaros que dice cosas como que el entonces secretario general de la Presidencia, que es un cargo muy relevante, había conocido que la contratación y que además no vigiló su actividad. Pero, o sea, si partimos ya de que 4 veces el Tribunal Supremo ha tenido que corregir a este juez, porque ha imputado a gente a que no debía imputar, porque ha pedido intervenciones que no correspondían, porque ha hecho de todo, pero claramente, yo le voy a decir con claridad, esto es un ejemplo de lawfare. Este señor quiere ver que sea investigado un ministro y le ha imputado por esto, o lo va a intentar, porque yo espero que el Tribunal Supremo lo corrija, por esto o por cualquier otra cosa. Así que yo ya creo que, leyendo el informe que hemos conocido esta mañana, a mí me parece un auténtico delirio, por varias razones. No? Primero, hay una parte en la que el juez Peinado imputa a Félix Bolaños porque un testigo coincide con la asistente en el propio funeral de Begoña Gómez. Es decir, Begoña Gómez que está... Begoña Gómez no está Primero, que está no viva por eso, pero esto lo pone en el documento. Es decir, es la primera vez que coinciden en el funeral de una persona que está viva a día de hoy, y esto aparece en el informe, podéis leerlo en la página. Este es el dato que da como prueba en esta coincidencia, es decir, que un asistente se encuentra y como un testigo dice ser, y esto es lo que se le imputa al señor Félix Bolaños, es decir, el rigor podría ser un programa se le imputa que se gaste pasta pública en contratar a un ayudante para el negocio privado de Begoña Gómez. Yo creo que esto es muy ridículo y creo que esto lo va a parar el Tribunal Supremo, y creo que si sigue así este nivel de sentar, imputar, hablar y este nivel de informes, quizás hablaremos de otros delitos más tarde yo creo que repercuten y repercutirán en los jueces. Siempre delitos de Peinado. La clase política... Bolaños es otro trilero. Y no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el responsable último de la asesora de Moncloa, que solo podía hacer trabajos para la mujer del presidente que tuvieran relación directa con lo que su marido representa y no para pedir favores a empresas privadas para que se lucrara la señora y poder engordar su chiringuito en la Complutense. Es que ese es el problema, que cuando además tus instrucciones tienen tanta más cobertura mediática que jurídica hasta el momento, y además no relees lo que escribes, porque sin duda cualquiera puede cometer un error al escribir, pero cualquier juez relee sus resoluciones antes de notificarlas, y sobre todo entiendo que incluso a un superior, si están teniendo esta relevancia pública y tienes en tus manos pues una investigación a la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Es una interpretación del falso testimonio que normalmente se aplica a lo que se dice en juicio oral, y una interpretación de la malversación de uso, de dedicar a uso privado o a una aplicación pública diferente, que de verdad, si la gente... hubo una jueza también con una exposición razonada que creo que es bueno y pedagógico recordar, Carmen Rodríguez Medel, jueza del entonces 51 de Madrid, envió una exposición razonada sobre el entonces presidente del PP, Pablo Casado, al Tribunal Supremo. Carmen Rodríguez Medel es hija y nieta de Guardia Civil y ocupó un cargo de asesora en el Ministerio de Justicia de Catalá. Quiero decir
que tiene de bolivariana lo que yo de Requeté, ¿no? Pues esta mujer envió esa exposición razonada con muchísimos indicios sobre que Pablo Casado no había hecho los trabajos, no había ido a clase y tenía un título en un máster, y el Tribunal Supremo lo rechazó diciendo que necesitaba pruebas e indicios consistentes en algo que nos sorprendió por el otro lado. Carmen dijo públicamente después en una resolución que si el listón estaba tan alto nos iba a quitar mucho trabajo a los jueces de instrucción. Ahora pasa lo contrario. Si el listón está tan bajo, cualquiera que diga no sé, lo voy a consultar, en un interrogatorio puede ser acusado de falso testimonio por decir no sé, yo no hice ese nombramiento, lo voy a consultar. O sea, realmente es algo que lo grueso, lo grave no es sacar punta a un auto concreto solo, sino la inseguridad jurídica que crea el que parezca que la arbitrariedad judicial llega a este tipo de extremos, ¿no? Yo esta mañana me entró una regresión juvenil y de pronto me he imaginado a mí mismo en la Facultad de Derecho y haciendo un caso práctico, riéndome pero cateándonos a todos. Porque esto tiene, en fin, todos los perfiles de una instrucción creativa, de un proceso absolutamente anómalo, y desde luego hay otros aspectos que yo creo que son políticos, como por ejemplo el cronograma de las actuaciones. Es decir, yo creo que estamos ante un caso, en mi opinión, bastante claro de persecución judicial con una serie de defectos procesales que los jueces más atrevidos, porque ya sabemos que entre ellos no se pisan la toga, se atreven a calificar como anómalo, pero creo que este caso pasará a la historia. ¿Tú crees que es un movimiento político, no judicial? Sí, absolutamente, es un movimiento. No digo que sea coral, puede ser individual simplemente, no sabemos por qué, pero creo que es un movimiento político y desde luego yo creo que como caso será estudiado en el futuro como la manera de no instruir para los jóvenes abogados, los jóvenes jueces y los jóvenes magistrados. Yo reconozco... Pero lo que hoy escribe es esto. Lo que pide es literalmente que se impute a Félix Bolaños, al ministro de Presidencia, y lo que le atribuye es esto: falso testimonio, mentirle a él y malversación de caudales públicos, es decir, que se haya pagado a la asistente de la esposa del presidente con labores privadas, pero con fondos públicos. Esta es la clave, y esto es lo que dice. Y a partir de aquí, varios zigzags que hoy dicen y están haciendo que se levante la suspicacia política. La primera es esta: la causa no se entrega al Supremo, se entrega al Supremo solo una parte. Esto, llamativo, se desgaja en dos. Segundo, se hace un zigzag también con quién está imputado y quién no. Se imputa a Félix Bolaños, a quien entonces era secretario de Presidencia, pero no se imputa a el hombre que firma en la Complutense, al rector, al que se tuvo que desimputar, y tampoco se imputa al hombre que firma los contratos. De hecho, lo que dice es que el hombre que firma los contratos, Alfredo González Gómez, considera que procede el archivo porque no hay indicio alguno de delito. Es sorprendente el zigzag en la causa, en los acusados, pero hay una tercera que llama todavía más la atención, y es que el juez Peinado da instrucciones al Supremo, da instrucciones a la Sala de Marchena para que le cite a Bolaños como investigado, para que se le tome testimonio y que se le requiera información, con algunas excentricidades que llaman tanto la atención que demuestran cierta inverosimilitud. Por ejemplo, esta, que una de las claves se encuentra en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, la esposa del presidente a la que está investigando, y que obviamente no está muerta. En fin,